Mi esposo pudo llegar justo cuando terminaba de dar a luz a nuestra hija. Y todos estábamos sosteniendo a nuestra bebé recién nacida. Dijo el médico con una gran sonrisa en su rostro. E intentó pasarle la bebé a mi esposo. Liam. La bebé es muy enérgica. Es su adorable hija. Pero mi esposo dijo, hagan la prueba de análisis de ADN. Con una expresión seria en su rostro. ¿Disculpe? Todos en la habitación que escucharon lo que Liam había dicho se quedaron paralizados al instante. Estaba demasiado cansada por el parto y no podía hablar bien. Todo lo que podía hacer era observar qué diría mi esposo a continuación. Entonces. Mi esposo hizo una declaración impactante: existe la posibilidad de que esta bebé no sea mía. Mi nombre es Julia. Tengo 28 años y trabajo en una oficina. Me casé con mi esposo, Liam, hace 3 años. A quien conocí en una fiesta para solteros. Liam era muy amable. Un caballero y muy sociable. Y me sentí inmediatamente atraída por él. Tuvimos una serie de citas y comenzamos a salir como pareja. Después de muchas citas, nos casamos. Vivimos felices juntos. Compartiendo las tareas del hogar y apoyándonos mutuamente. Tuvimos algunas pequeñas discusiones. Pero no creo que hayamos tenido grandes peleas. Dijimos que queríamos tener hijos algún día. Pero también queríamos disfrutar de nuestra vida juntos como recién casados. Así que, al principio, no estábamos tan concentrados en tener un bebé. Pero cuando entramos en nuestro 3er año de matrimonio, los padres de Liam comenzaron a mencionar que querían nietos un poco más. Así que mi esposo y yo lo hablamos y decidimos intentar tener un bebé. Al principio, dudaba de si funcionaría. Pero después de recopilar mucha información en internet y ponerla en práctica, pareció funcionar y finalmente quedé embarazada. Mi esposo estaba muy feliz de saber que estaba embarazada de nuestro bebé. Como era mi primer embarazo, estaba ansiosa y preocupada. Así que a menudo acudía a mi primo y su esposa en busca de consejo. Mi primo, Ryan, y su esposa, Angelina, eran muy amables y agradables. Y como ya habían tenido hijos antes que yo, me enseñaron mucho. Con el tiempo, mi estómago se hizo cada vez más grande y se me hizo difícil moverme sola. Las náuseas matutinas estaban empeorando y no me sentía bien. Quería que mi esposo me apoyara. Pero él parecía estar cada vez más ocupado en el trabajo por esa época y llegaba tarde a casa día tras día. Liam comenzó a culparme por no poder hacer las tareas del hogar cuando estaba demasiado enferma para hacerlo. ¿Por qué no está lista la cena? Lo siento. Las náuseas matutinas me estaban afectando. Así que por eso has estado durmiendo en el sofá todo el día, ¿no te estás aprovechando demasiado de estar embarazada? Disculpa. Llego a casa súper exhausto. Pero tú solo estás relajándote en casa. Incluso tomaste la licencia por maternidad y todo lo que haces es relajarte en casa. ¡Qué patético! ¿Qué? Mi esposo no me perdonó por tomarme el tiempo libre porque no me sentía bien. Tal vez su propio trabajo se había vuelto tan ocupado que probablemente tenía demasiadas cosas en la cabeza y estaba estresado. Pero lo difícil es difícil. Es difícil ir de compras al supermercado y hacer las tareas del hogar en esta condición. Pero si mi esposo me culpa de esta manera, tengo que hacer algo. Pero mis padres ya fallecieron. Así que no puedo depender de ellos ahora. Y no creo que sea correcto pedirles a los padres de Liam que vengan. Así que, en ese momento, pensé en mi primo, Ryan, y Angelina. Ryan trabaja desde casa. Y no es que no tenga trabajo. Lo tiene. Pero no necesita trabajar tanto tiempo. Así que tiene mucho tiempo libre. Y como su esposa está en casa con él, decidí preguntarles a ambos si podían apoyarme ocasionalmente. Por si acaso. Entonces, ambos estuvieron de acuerdo y comenzaron a venir a mi casa cuando tenía dificultades con las náuseas matutinas. Me acompañaron al supermercado. Limpiaron la casa y me ayudaron a cocinar la cena. Me contaron sus experiencias en la crianza de los hijos y el parto. Y realmente lo aprecié. Ya que me ayudó mucho. Mi esposo tampoco parecía tener ninguna queja.
ya que la casa estaba limpia y la comida se servía correctamente. Pero, por el contrario, yo tenía más quejas. No solo mi esposo tenía que trabajar hasta tarde cada vez más, sino que también tenía que trabajar más y más en sus días libres. Una vez me quejé con mi esposo sobre su apretada agenda de trabajo. ¿No puedes reducir un poco más tu carga de trabajo en la oficina? Es bastante difícil para mí no tener a mi esposo a mi lado cuando estoy pasando por un momento difícil con mi embarazo. Pero cuando dije esto, mi esposo puso una mirada muy molesta y disgustada en su rostro. Estoy trabajando duro por el bien de nuestro bebé, ¿sabes? ¿Y estás diciendo que no quieres que trabaje? No es eso lo que quise decir. Pero desearía que pasaras un poco más de tiempo en casa. ¿No crees que estás siendo demasiado egoísta aquí? Deberías saber por lo que estoy pasando. Mi esposo dijo eso y se fue a su habitación. Me pregunto si está bien que tengamos este tipo de malentendidos a pesar de que nuestro bebé nacerá pronto. ¿Amará mi esposo a nuestro bebé como es debido? Comencé a preocuparme. Me puse tan ansiosa que les pedí consejo a Ryan y Angelina. Ambos dijeron que lo que mi esposo había dicho era demasiado. Pero también me dijeron que pensaban que una vez que naciera el bebé, Liam amaría mucho a nuestro bebé. Bueno. Solo espero que Liam también críe a nuestro bebé como es debido. Mientras tanto, se acercaba la fecha de parto. Mi esposo, como siempre, nunca se preocupó por mí. Cuando le dije que iba a dar a luz pronto, me dijo que se lo recordara justo antes del nacimiento de nuestro bebé. Mi primo y su esposa me animaron. Pero todavía estaba muy ansiosa. Unos días después, comenzaron las contracciones y fui a la clínica. Mi primo y su esposa tenían un compromiso ese día que no podían perderse. Así que esta vez contacté a mis suegros con anticipación y les pedí que vinieran a nuestra casa. Así que mi suegro, Bo, me llevó a la clínica. Cuando llegamos a la clínica, nos dijeron que fuéramos directamente a la sala de partos. Y era hora de empezar. Dar a luz no fue nada fácil y tomó más tiempo de lo que esperaba. Pero gracias a eso, mi esposo pudo correr a la clínica después del trabajo. Y mi esposo pudo llegar justo cuando terminaba de dar a luz a nuestra hija. Y todos estábamos sosteniendo a nuestra bebé recién nacida. Dijo el médico con una gran sonrisa en su rostro. E intentó pasarle la bebé a mi esposo. Liam. La bebé es muy enérgica. Es su adorable hija. Pero mi esposo dijo, hagan la prueba de análisis de ADN. Con una expresión seria en su rostro. ¿Disculpe? Todos en la habitación que escucharon lo que Liam había dicho se quedaron paralizados al instante. ¿Qué demonios está diciendo mi esposo? Desde que Liam comenzó a decir esas tonterías de repente, sus padres estaban en pánico. Oh. Liam, ¿qué estás diciendo? Tu hija acaba de nacer y ya pides un análisis de ADN de inmediato, ¿qué te pasa? Estaba demasiado cansada por el parto y no podía hablar bien. Todo lo que podía hacer era observar qué diría mi esposo a continuación. Entonces, mi esposo hizo una declaración impactante. Existe la posibilidad de que esta bebé no sea mía. Todos los que escucharon lo que Liam tenía que decir se quedaron paralizados por la sorpresa una vez más. Mi cabeza estaba aturdida. Pero logré pronunciar las palabras, ¿por qué estás pidiendo eso? Ella es tu hija, ¿sabes? Pero mi esposo me miró fríamente y me dijo que sabía que yo estaba teniendo una aventura a sus espaldas. Así que al menos deberíamos comprobar quién es el verdadero padre de la bebé y hacerle un análisis de ADN. Un médico parecía realmente confundido por lo que había dicho mi esposo. Pero también necesita el permiso de su esposa para eso. ¿A eso? Liam suspiró y dijo, apuesto a que ella diría que no quiere que la bebé se someta a un análisis de ADN. Mira qué problemática es, ¿eh? La forma en que lo dijo me enfadó mucho. Bien. De todos modos. Soy inocente. No sé por qué sospechas de mí. Pero si quieres investigar, ¿por qué no investigas a fondo? Mi frustración con mi esposo de alguna manera borró el agotamiento que había sentido antes. Miré a mi esposo mientras decía esto. Y a eso él dijo, bueno. Entonces no te importa si lo hago. Y salió de la habitación del hospital. Después de que mi esposo salió de la habitación de la clínica,
Todos nos sentimos realmente incómodos. Mis suegros probablemente me creyeron. Pero tampoco parecían creer que todo lo que decía su propio hijo fuera mentira. Pero supongo que esto sucede mucho. Así que parecía que al médico no le importaba mucho. Estaba más sorprendida y enojada de que mi esposo ni siquiera mirara a nuestra bebé una vez que nació. Y mucho menos la tomara en brazos. No importa cuánto dudara Liam de mí. ¿Cómo podía no estar interesado en nuestra bebé? Si esto sucede, confrontaré a mi esposo con los resultados del análisis y luego le preguntaré por qué dudó de mí. Dependiendo del motivo. Incluso pensé en divorciarme. Estoy de licencia por maternidad y, una vez que regrese al trabajo, puedo mantener a mi hija como madre soltera. Así que no me importa si me divorcio de mi esposo. Después de eso, hice el análisis de ADN como mi esposo solicitó y esperé el informe del resultado de la prueba. El día en que nos enteramos del resultado, mi esposo parecía algo confiado. ¿Cómo podía verse tan confiado? Entonces, el médico sacó el informe. Les diré el resultado de la prueba. Esta niña no es su hija biológica. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué demonios estaba pasando? Yo no estaba engañando ni teniendo una aventura a espaldas de Liam. Mi esposo sonrió y dijo, ¿lo ves? Lo sabía. Eso es lo que pensé. Eres la peor. Julia. Eres una mujer tan pésima que intentas que críe a una niña que hiciste por tu aventura. Pero no pudiste engañar mis ojos. Me voy a divorciar de ti y te voy a cobrar la pensión alimenticia. Reflexionarás sobre tus errores y expiarás tus pecados. Con estas palabras, mi esposo comenzó a salir de la habitación de la clínica. No tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Era un sueño? Quiero decir, ¿cómo podría pasar esto siquiera? Entonces, el médico dijo, pero... Y continuó hablando. El informe de este resultado de prueba parece ser falso. ¿Qué? Levanté la vista para ver al médico. Mi esposo también se detuvo y miró hacia atrás. ¿Falso? Doctor, ¿qué está diciendo? Mi esposo preguntó. Sonando realmente molesto. El médico miró a mi esposo directamente a los ojos y comenzó a decir, sé que tiene un amigo en la institución donde solicitó el análisis de ADN. Cuando el médico dijo esto, los ojos de mi esposo se abrieron como platos. Por eso pensé que podrías estar falsificando los resultados del análisis. Así que también solicité a otra empresa privada que hiciera el análisis de ADN real. Por si acaso. Y allí obtuve el resultado de que tú eres en realidad el padre de tu hija. Entonces, esto significa que es completamente cierto que tus resultados son falsos, ¿verdad? No, de ninguna manera. ¿O no falsifiqué nada? ¿O no tiene sentido intentar salirse con la suya? Tengo un amigo en la misma institución que hace el análisis de ADN. Así que le pedí que lo revisara allí. Así que le pedí a mi amigo que interrogara a tu conocido y él confesó por completo. Parece que le estabas dando dinero para que hiciera informes falsos, ¿no? ¿Por qué querías hacerle eso a Julia cometiendo tal crimen? Mi esposo parecía asustado ahora. Y parecía que estaba tan nervioso que no podía dejar de sudar. Y en ese momento, Ryan y Angelina entraron a la habitación de la clínica. ¿Qué pasó? ¿Ryan y Angelina? En realidad, teníamos curiosidad personal sobre lo que habías dicho. Julia. Así que estábamos haciendo nuestra propia investigación. ¿Qué quieres decir con eso? Se trata de que tu esposo no esté interesado en absoluto en tu embarazo. La amiga de Angelina es investigadora y le pedimos que investigara a tu esposo. Y resulta que tu esposo estaba teniendo una aventura. Incluso tenemos pruebas aquí de que te estaba engañando. Al ver eso, Ryan me entregó las pruebas, fotos. ¿Qué? ¿Así que Liam era quien en realidad me estaba engañando? En este punto, el rostro de mi esposo estaba completamente pálido. ¿Por qué me están investigando a mí? Ryan dijo algo sorprendente mientras se paraba frente a mi esposo. Realmente eres el peor. Tu amante es la hija del presidente de una empresa importante y parece que también te vas a casar con ella. Así que vas a dejar a Julia y estar con tu amante, ¿verdad?
¿Qué? ¿Incluso investigaste tanto sobre mí? Oye. Liam, ¿es todo eso cierto? No, no. Oye. No puedes salirte con la tuya, ¿sabes? Parece que tu amante no sabía que estabas casado. Así que ya se lo dijimos. Así que ahora debes estar en un gran problema. Ya que engañaste a la hija de una empresa importante. Música, no puede ser. Solo eres el peor. Liam. Estás tratando de acusarme de engañarte y solo estabas tratando de hacerte feliz. Como desees. Me divorciaré de ti con mucho gusto. Pero te obligaré a pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Al escuchar eso, mi esposo cayó de rodillas. Liam perdió su trabajo inmediatamente después de que su amante se enojara con él cuando descubrió que en realidad era un hombre casado que le había mentido diciéndole que era soltero. Su padre le dijo al presidente de la empresa donde trabajaba Liam que lo despidiera directamente. Luego me divorcié con éxito de mi esposo. La pensión alimenticia se pagó de inmediato y Liam solo pudo pagar la manutención de los hijos en cuotas. Pero si su pago se retrasa, mi abogado lo contactará de inmediato para controlarlo. Mi exesposo ha sido repudiado por sus propios padres debido a este terrible incidente. Y ahora mi exesposo no ha podido encontrar un nuevo trabajo porque ofendió al presidente de una empresa importante. Y ahora está trabajando en un trabajo de medio tiempo mal pagado para pagar sus deudas mientras vive una vida pobre solo. Realmente es todo culpa suya. Y verlo así es una gran sensación. Mientras tanto, me dieron de alta del hospital de forma segura y tenía curiosidad por saber por qué el médico me apoyaba tanto. Así que le pregunté por qué cuando salí de la clínica. Entonces, el médico dijo algo que no esperaba. Primero no me di cuenta porque tu apellido había cambiado. Pero tu padre fue mi mentor. ¿Qué? Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria y no estaba seguro de qué hacer con mi carrera. Tu padre, que era mi maestro, me dio un empujón. Por eso pude estudiar mucho para ingresar a la escuela de medicina. Estoy realmente en deuda con tu padre. Así que quería hacer todo lo posible por ti. Oh. Vaya. Ya veo. Muchas gracias. No sé qué habría hecho sin usted. Doctor. También le agradecí al médico y le dije que viniera a mi casa cuando quisiera. Luego, fui a ver a Ryan y Angelina y también les agradecí. Sin ellos, no habría podido saber la verdad sobre Liam y cómo me engañó. Me doy cuenta de que puedo vivir ahora con el apoyo y la ayuda de muchas personas. Continuaré viviendo mi vida para poder ayudar a quienes me rodean como ellos me han ayudado. Pero primero cuidaré bien de mi hermosa y adorable hija. No hay forma de que intentara falsificar los resultados de una prueba de análisis de ADN. Y es repugnante que Liam lo haya hecho solo para poder tener una vida mejor con su amante rica. Espero que Liam se vaya al fondo del infierno. Y espero que Julia viva feliz con su hija mientras agradece a las personas que la rodean que la ayudaron.